Amado, escucha con atención, porque esta palabra no es casualidad, es un clamor urgente que el cielo trae a tu vida hoy. Pregúntate con sinceridad, ¿y si la gracia de Dios, esa que un día te salvó, se está agotando y tú no lo percibes? Muchos caminan confiados, creyendo que siempre habrá tiempo, que siempre habrá perdón, pero mientras tanto, su corazón se enfría, su comunión se apaga y su fe se vuelve rutina. Hay quienes se acostumbraron a vivir de recuerdos espirituales, de experiencias pasadas, de oraciones antiguas, pero ya no hay fuego, ya no hay lágrimas en el altar, ya no hay temblor ante la santidad de Dios. Y lo más grave es que no lo notan, siguen cantando, siguen asistiendo, siguen conociendo versículos, pero el Espíritu Santo ya no arde dentro de ellos porque lo han apagado con indiferencia. Amado, hay una frontera espiritual que no debemos cruzar, una línea donde la gracia que siempre te llamó puede dejar de cubrirte, no porque Dios no quiera, sino porque tú has elegido ignorarlo. ¿Cuántas veces el Señor te habló y lo pospusiste? ¿Cuántas veces el Espíritu te confrontó y cerraste tus oídos? Esta palabra no es para entretenerte, es para sacudirte, para despertarte antes de que sea tarde. El tiempo se acorta, el enemigo no descansa y tú no puedes seguir dormido. Vuelve a la cruz, vuelve a la oración, vuelve al fuego, porque el Señor no quiere tu perdición, Él quiere tu despertar. Abre tu corazón, no endurezcas tu espíritu, permite que la gracia vuelva a fluir en ti, porque todavía hay oportunidad, pero no será para siempre. Decide hoy, mientras escuchas esta voz, comparte, deja tu like y suscríbete, no por mí, sino para que más almas despierten antes de que el cielo cierre las puertas. Amados, la iglesia de este tiempo ha caído en una peligrosa costumbre. Se ha habituado a la gracia, como quien se acostumbra al aire que respira. Ya no hay asombro, ya no hay reverencia, ya no hay temor de Dios. La gracia, que debía llevarnos a una vida santa, se ha convertido para muchos en excusa para permanecer en el pecado. Y aunque los labios proclamen fe, el corazón está distante. Y aunque los templos se llenen, los altares están vacíos de lágrimas y fuego. Vivimos una generación que confunde asistencia con devoción, aplauso con adoración, emoción con transformación. Y es por eso que el Espíritu Santo se ha entristecido, porque se ha levantado una iglesia que ama los escenarios, pero desprecia el secreto, que ama las bendiciones, pero no quiere cargar la cruz, que ama las promesas, pero no obedece la voz. Amado, ¿no ves que estamos en peligro? Cuando el pecado ya no duele, cuando el arrepentimiento se vuelve raro, cuando el evangelio se predica sin cruz, cuando la oración es reemplazada por entretenimiento, algo se ha roto y la gracia está siendo despreciada. Porque la gracia no es un permiso para pecar, es el poder para vencer al pecado. Sin embargo, muchos han hecho de ella una licencia para vivir como quieren, pensando que Dios siempre callará, siempre perdonará, siempre esperará. Pero las Escrituras advierten que no podemos recibir la gracia en vano, porque el que la desprecia, el que la pisotea, se aleja de la fuente misma de vida. Y ese es el diagnóstico. Hay templos llenos y corazones vacíos. Hay luces brillantes, pero ausencia de presencia. Hay palabras hermosas, pero sin autoridad, porque el Espíritu no respalda labios que no viven lo que predican. Y es tiempo de reconocer que sin santidad nadie verá al Señor. Sin pureza nadie experimentará su gloria, sin entrega la gracia no florece, se marchita, y el cielo se duele al ver una generación que camina hacia el abismo con Biblias en la mano, pero sin Cristo en el corazón. La iglesia moderna ha suavizado el evangelio, ha domesticado el mensaje de la cruz, lo ha vuelto cómodo, liviano, sin costo.
Y eso ha producido creyentes tibios que ya no conocen el quebrantamiento, que ya no se arrodillan llorando ante la santidad de Dios, sino que se conforman con una fe superficial. ¿Acaso no recuerdas lo que Jesús dijo a la iglesia de la Odisea? Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la condición de muchos hoy, ni totalmente entregados, ni totalmente apartados, sino en un terreno neutral que no existe para Dios. Tibios, conformistas, religiosos sin poder, llenos de actividades, pero vacíos de presencia. Y esa tibieza es letal, porque engaña, porque hace creer que todo está bien, mientras el corazón se enfría lentamente. Amado, el enemigo no necesita sacarte del templo, le basta con sacarte de la presencia. Y cuando te alejas del fuego, tu vida se vuelve ceniza, aunque sigas cantando, aunque sigas sirviendo, aunque sigas escuchando prédicas. Porque lo que sostiene al creyente no es la costumbre, es la comunión. Y cuando esta falta, la gracia deja de ser un río que fluye y se convierte en un estanque estancado, contaminado por la mundanalidad, por la indiferencia, por la falta de arrepentimiento. Hoy Dios quiere que abras los ojos, porque hay una enfermedad espiritual que ha avanzado en silencio, una parálisis del alma que hace que muchos escuchen la palabra sin reaccionar, que muchos vean milagros sin creer, que muchos conozcan verdades, pero no las vivan. Y esa es la señal más clara de que la gracia está siendo ignorada, desperdiciada, maltratada. Mira a tu alrededor y verás que los templos se han llenado de ruido, pero vaciado de oración. Hay programas, hay luces, hay multitudes, pero ¿dónde está el fuego que consume? ¿Dónde están los altares encendidos? ¿Dónde están los hombres y mujeres que claman hasta que el cielo se abre? La iglesia primitiva no tenía templos lujosos, no tenía redes sociales, no tenía tecnología, pero tenía algo que hoy escasea: hambre de Dios, temor del Señor, una pasión tan ardiente que nada podía detenerlos, ni persecución, ni cárcel, ni muerte, porque el Espíritu los llenaba y la gracia los fortalecía. Pero hoy hemos cambiado ese poder por entretenimiento, hemos cambiado las vigilias por conciertos, hemos cambiado el clamor por discursos motivacionales, hemos cambiado el quebrantamiento por espectáculos, y así el enemigo ha robado lo más precioso, el fuego del altar. Y sin ese fuego, la gracia no se siente, no se percibe, no transforma. Porque el que vive en pecado, y no lo llama pecado, el que vive sin oración, y lo llama libertad, el que vive sin santidad, y lo llama gracia, está caminando hacia un precipicio espiritual. Amado, escucha, Dios no es engañado, Él no se impresiona con actividades, Él mira el corazón. Y si en tu interior no hay fuego, no hay amor, no hay reverencia, estás en peligro, aunque todos te aplaudan, aunque todos crean que estás firme. Por eso digo, la iglesia de hoy necesita un diagnóstico sincero, necesita un espejo que le muestre su verdadera condición. Porque no podemos seguir jugando con lo eterno, no podemos seguir abusando de la paciencia de Dios, no podemos seguir llamando gracia a lo que no es. Hay que volver a temblar ante su palabra, hay que volver a gemir en oración, hay que volver a la cruz. Porque el que cree que puede vivir sin temor de Dios, sin santidad, sin quebrantamiento, ya ha comenzado a perder el sabor, como la sal que se vuelve insípida. Ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada. Amado, despierta, despierta, porque el tiempo es corto, despierta, porque la noche avanza, despierta, porque Cristo viene. Y solo los que vivan en gracia verdadera, en obediencia, en santidad, serán hallados listos. El resto se quedará golpeando puertas cerradas, gritando en vano, lamentando haber despreciado la oportunidad que hoy Dios les da. Y ahora, después de abrir los ojos a este diagnóstico doloroso, pero necesario, el Señor quiere que entiendas que no todo está perdido,
que todavía hay esperanza, que todavía hay tiempo para reaccionar, pero no mucho, porque el reloj avanza y cada minuto que pasa sin buscar su presencia es un minuto desperdiciado, un minuto en que la gracia es ignorada. Amado, escucha bien. Hoy el cielo te dice, no te conformes, no te engañes, no sigas igual, porque si sigues igual, el final será amargo, pero si escuchas su voz y vuelves, si decides rendirte, si clamas, la gracia volverá a fluir como un río, limpiando, restaurando, llenando, transformando, y ese es el deseo de Dios, no tu destrucción, sino tu avivamiento. Y por eso hoy te advierte, porque te ama, porque no quiere que te pierdas, porque quiere que ardas de nuevo. Amados, hay una verdad que no podemos ignorar, una verdad que atraviesa los siglos, que resuena en las Escrituras, que se revela en cada avivamiento, en cada despertar espiritual. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, pero también una responsabilidad sagrada. No es un permiso para vivir como queremos, es el poder que nos capacita para vivir como Él quiere. Cuando la iglesia primitiva caminaba por las calles de Jerusalén, no lo hacía confiando en sus propias fuerzas, sino sostenida por la gracia que los impulsaba a la santidad, a la entrega, al sacrificio. Esa gracia no los hacía confiarse, los hacía temblar, porque entendían que habían sido rescatados a precio de sangre y que no podían volver atrás. Ellos sabían que la gracia no era un cheque en blanco para pecar, era una investidura de poder para vencer al pecado. Por eso oraban sin cesar, por eso compartían todo, por eso soportaban cárceles y persecuciones, porque tenían algo que esta generación ha perdido: temor reverente de Dios. Hoy se predica una gracia barata, que no exige cambios, que no confronta, que no transforma. Y por eso hay multitudes escuchando mensajes dulces mientras caminan hacia su propia ruina espiritual. Pero la verdadera gracia, la que viene del cielo, no solo perdona, sino que te hace aborrecer lo que antes amabas, te hace amar lo que antes despreciabas, te hace levantarte de tu pecado y correr hacia la santidad. Porque el Espíritu Santo te llena, te purifica, te guía. Esa es la gracia que necesitamos, la que arde, la que transforma, la que cambia vidas. Cuando miro los avivamientos del pasado, no veo multitudes buscando emociones, veo corazones quebrantados, veo lágrimas en el altar, veo hombres y mujeres humillándose delante de Dios, confesando pecados, clamando por misericordia. Y es entonces cuando el cielo desciende, cuando el fuego cae, cuando las ciudades son sacudidas. En Gales, en Azusa, en tantos lugares donde hubo un mover poderoso, no fue porque Dios cambió. Fue porque hubo quienes honraron su gracia, quienes entendieron que sin santidad nadie verá al Señor, quienes no se conformaron con una fe superficial, quienes dejaron todo por buscar su rostro. Esa es la condición necesaria para que la gracia se manifieste: un corazón rendido. Dios no derrama su poder sobre altares contaminados, sobre vidas que aman el pecado, sobre corazones divididos. Él busca adoradores en espíritu y verdad, busca a quienes lo busquen con todo, busca a quienes estén dispuestos a morir a sí mismos para que Cristo viva en ellos. ¿Acaso no recuerdas las palabras de Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el principio central. Cuando mueres a ti, la gracia vive en ti. Amado, escucha, la gracia no es un recurso automático, no es algo que puedas manipular, es una expresión del amor de Dios, que se activa en un corazón humilde, en un espíritu quebrantado, en una vida entregada. Por eso muchos no experimentan su poder, porque la han convertido en costumbre, en teoría, en religión, y no en vida. Si hoy sientes que la gracia en ti se ha apagado, que ya no hay fuego, que ya no hay pasión, es porque has dejado de honrarla, has dejado de cuidarla, has dejado de vivir en ella.
No basta con saber que existe, hay que vivirla, hay que caminar en ella, hay que guardarla como el tesoro más precioso, porque sin gracia no somos nada, pero con gracia podemos todo, porque no es nuestra fuerza, es la suya. Esa es la misma gracia que levantó a Pedro después de negarlo, que restauró a David después de su pecado, que transformó a Saulo en Pablo. Esa gracia que cambia destinos, que rompe cadenas, que abre puertas, que enciende corazones. Y esa gracia está aquí hoy, esperando que la honres, que la abraces, que la dejes fluir. Sin embargo, hay que decirlo. La gracia puede ser resistida, puede ser ignorada, puede ser apagada. La Biblia dice que no apaguemos al Espíritu, que no recibamos la gracia en vano, porque cuando la menospreciamos, cuando seguimos en pecado deliberado, cuando ignoramos la voz de Dios, esa gracia se retira, no porque Dios deje de amar, sino porque Él no puede habitar donde se le rechaza. Por eso hoy debes decidir, o abrazas la gracia con temor y temblor, o la desperdicias y caminas hacia tu propia perdición. No hay punto medio. La gracia no se negocia, no se manipula, no se usa como excusa, se vive, se honra, se guarda. Y cuando lo haces, el poder de Dios se manifiesta, su espíritu te llena, su presencia te envuelve y todo cambia. Porque donde está la gracia, hay libertad, hay santidad, hay fuego. Por eso te digo, amado, el poder de Dios no es historia, no es algo del pasado. Sigue disponible, sigue esperando a quienes lo busquen, sigue listo para encender corazones, para levantar caídos, para sanar heridas. El problema no es que Dios haya cambiado, el problema es que nosotros hemos cambiado, hemos dejado de buscar, hemos dejado de rendirnos, hemos dejado de orar, y así apagamos el mover de su gracia. Pero hoy, si decides volver, si decides clamar, si decides honrar la gracia, el cielo se abrirá sobre ti y experimentarás lo que tantos experimentaron antes, el fuego del Espíritu, la presencia de Dios, el poder que transforma. Porque el principio es este: la gracia no se agota para quien la honra, pero se apaga para quien la desprecia. Hoy Dios te llama a recordar, a mirar hacia atrás, a ver cómo Él te levantó, cómo te llamó, cómo te salvó, y a preguntarte, ¿dónde quedó ese primer amor? ¿Dónde quedó esa pasión? ¿Dónde quedó ese fuego? Porque si no lo has cuidado, la gracia puede haberse debilitado en ti, pero la buena noticia es que aún puedes recuperarlo, aún puedes volver, aún puedes encender la llama, si solo te humillas, si solo clamas, si solo reconoces que sin Él no puedes. Ese es el secreto de la iglesia primitiva, ese es el secreto de los avivamientos, ese es el secreto de todo hombre y mujer de Dios que marcó la historia, dependencia total de la gracia. Y hoy, ese secreto sigue siendo el mismo, no hay fórmulas nuevas, no hay atajos, solo un corazón rendido, solo una vida entregada, solo una fe viva que honra a Dios en todo. Amado, no pierdas tiempo, no sigas confiando en tus fuerzas, no sigas creyendo que puedes vivir a medias. Hoy el Señor te dice, vuelve a la gracia, vive en ella, guárdala, porque sin ella no hay vida, sin ella no hay salvación, sin ella no hay cielo. Y mientras esta palabra resuena, levanta tu corazón, decide ahora, porque todavía hay oportunidad, pero no será para siempre. Amados, después de haber diagnosticado la condición espiritual que nos amenaza y de haber recordado el principio que sostiene toda transformación, hoy debo llamarles a una práctica concreta, a una decisión radical, que marca la diferencia entre quienes escuchan y quienes obedecen, el arrepentimiento profundo y la oración agónica. No me refiero a una oración superficial, de palabras repetidas. No me refiero a un arrepentimiento solo de labios.
Hablo de ese clamor que brota de un corazón quebrantado, de ese llanto que reconoce su miseria, de esa rendición absoluta, donde no hay excusas, donde no hay disfraces, donde solo queda un alma desnuda delante de Dios. Esa oración que no se hace para que otros te vean, sino en el secreto, donde el Padre que ve en lo oculto responde en lo público. Esa oración que lucha, que gime, que no se levanta hasta que siente que el cielo ha respondido. Como Jacob, luchando con el ángel hasta que amaneció, como Ana derramando su alma en el templo, como Jesús en Getsemaní sudando gotas de sangre. Esa es la oración que revive la gracia, que enciende el fuego, que restaura lo que está muerto, y es esa oración la que falta en esta generación. Hoy tenemos creyentes que oran rápido, que oran sin fe, que oran sin lágrimas, que oran sin escuchar, y así no hay fuego, así no hay presencia, así no hay transformación, porque Dios no se impresiona con palabras, Él escucha el corazón. Por eso, si quieres que la gracia no se apague en tu vida, vuelve al altar, vuelve a la oración que duele, vuelve al clamor que rompe cadenas, vuelve al gemido del Espíritu, que intercede con palabras que no podemos expresar, vuelve a esa búsqueda donde el tiempo no importa, donde el teléfono se apaga, donde el mundo deja de existir y solo importa su presencia. Y junto con la oración, el arrepentimiento, no ese arrepentimiento de decir lo siento y seguir igual, sino el que te lleva a cambiar, el que te aparta del pecado, el que te hace odiar lo que antes amabas, el que te hace romper con todo lo que desagrada a Dios. Porque sin arrepentimiento no hay gracia viva, sin arrepentimiento la oración no pasa del techo, sin arrepentimiento todo es religión vacía. La iglesia de hoy necesita volver a estas prácticas, necesita dejar las distracciones, necesita dejar la tibieza, necesita cerrar puertas al pecado, necesita ayunar, necesita llorar por su condición, porque sólo así vendrá el avivamiento que tanto anhelamos. Mira a David, cuando pecó no buscó excusas, se postró, lloró, escribió salmos de quebrantamiento, reconoció su maldad y clamó: «No apartes de mí tu Espíritu Santo», y Dios lo restauró. Mira a Pedro, que después de negar a Jesús, lloró amargamente, y ese llanto lo levantó para ser un gigante en la fe. Mira a la iglesia de Éfeso, que fue llamada a volver a su primer amor, porque había dejado la pasión inicial. Todos ellos entendieron que el arrepentimiento es la llave que abre el cielo, que la oración es el fuego que mantiene la llama, y que sin esas dos prácticas no hay gracia que permanezca. Hoy Dios nos confronta con una pregunta. ¿Estarás dispuesto a dejar todo lo que apaga su fuego? ¿Estarás dispuesto a apagar el ruido del mundo para escuchar su voz? ¿Estarás dispuesto a dejar el pecado que tanto amas para abrazar la santidad que Él demanda? Porque no hay término medio. O buscas a Dios con todo, o lo perderás todo, o te humillas, o serás humillado, o clamas, o te secas, o lloras ante Él, o llorarás por haberlo perdido. No hay tiempo que perder, amado. Esta es la hora de cerrar la puerta, de arrodillarte, de gemir, de rendirte. Porque sólo así la gracia volverá a fluir, sólo así el Espíritu se moverá, sólo así el fuego arderá. Y no me malinterpretes, no digo que las cosas de este mundo sean malas en sí mismas, digo que hemos permitido que ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Y cuando eso pasa, todo se contamina. Hoy la tecnología, las redes, el entretenimiento han tomado el tiempo de oración. Han reemplazado el altar, han robado el secreto, y así no hay fuego, así no hay intimidad, así no hay presencia. Hay que volver a priorizar, hay que volver a poner a Dios en primer lugar, hay que volver a buscarle antes que cualquier cosa, hay que volver a levantarse de madrugada, hay que volver a doblar rodillas, hay que volver a abrir la Biblia y llorar con ella,
Hay que volver a ayunar hasta que el cuerpo tiemble y el espíritu se fortalezca. Hay que volver a decirle al Señor, sin ti no puedo, sin ti no quiero, sin ti no soy nada. Por eso hoy convoco a cada uno, no solo a escuchar, sino a hacer. Porque escuchar sin hacer es autoengaño, y Dios no se agrada de los oidores olvidadizos, sino de los hacedores de la palabra. Haz del arrepentimiento y la oración tu estilo de vida, no tu último recurso. Haz del secreto tu habitación preferida. Haz del altar tu refugio. Haz de las lágrimas tu lenguaje. Porque sólo así experimentarás el poder de la gracia en su máxima expresión. Sólo así verás milagros. Sólo así verás transformación. Sólo así serás un instrumento de avivamiento en medio de una generación muerta. Hoy decide. Hoy responde, hoy empieza, porque el cielo está listo para descender donde hay un corazón quebrantado, y ese puede ser el tuyo. Amados, llegamos a un punto donde no basta la emoción, donde no basta el llamado, donde no basta el diagnóstico. Es tiempo de cimentar esta palabra en la verdad eterna de la Escritura. Porque solo la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino, y ella declara sin vacilar que no podemos recibir la gracia en vano. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios clamó diciendo que no recibamos la gracia de Dios sin efecto, porque el tiempo aceptable es ahora, el día de salvación es hoy, no mañana, no después, no cuando te convenga, sino hoy. También Hebreos advierte con fuerza, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amado, ¿entiendes la seriedad de esto? Hay una posibilidad real de dejar de alcanzar la gracia. Hay una posibilidad real de que tu corazón se endurezca tanto que pierdas la sensibilidad espiritual. Hay una posibilidad real de que mientras te crees seguro, estés caminando hacia un final donde Dios dice, nunca os conocí. Y todo esto no se dice para asustar, sino para despertar. Porque la gracia no es una teoría, es una fuerza viva que debe manifestarse en tu vida con frutos de arrepentimiento, santidad y obediencia. La Biblia enseña que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Notas lo que dice? La gracia enseña a renunciar. La gracia no es pasividad, es enseñanza, es poder que te lleva a decir no al pecado y sí a Dios. Es fuerza que te impulsa a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Por eso Santiago afirma que la fe sin obras está muerta. Porque una fe que no obedece no es fe, es ilusión, y una gracia que no transforma no es gracia, es autoengaño. El problema de muchos es que quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Quieren sus beneficios, pero no su gobierno. Quieren su amor, pero no su santidad, y así no funciona. Porque Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Amado, no basta con llamarlo Señor, hay que obedecerlo, hay que vivir conforme a su palabra, hay que caminar como Él caminó, porque el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y aquí está el clamor de Dios para nosotros hoy. Vuelvan a la obediencia de la fe, vuelvan a la santidad, vuelvan al temor del Señor, porque sólo así la gracia será viva y eficaz en ustedes. La Escritura nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor, no algunos, nadie, y eso debe estremecernos, porque el cielo no es para los que solo creen de palabra, sino para los que creen de corazón, y lo demuestran con su vida. También el Señor Jesús en el Evangelio dejó claro que muchos dirán en aquel día,
Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué significa esto? Que no es el ministerio, no es el servicio, no son las actividades lo que salva, es la relación con Él, es la obediencia a su palabra, es el temor santo que te hace apartarte del mal. Sin eso, toda obra es inútil. Por eso, amados, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y si siembras tibieza, cosecharás rechazo. Si siembras pecado, cosecharás muerte. Pero si siembras en el Espíritu, cosecharás vida eterna. Hoy debes examinar tu siembra. Hoy debes examinar tus caminos. Hoy debes mirar si estás caminando en la luz o en las tinieblas. Porque el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. La palabra es clara, no hay medias tintas, no hay términos medios. O estás con Él, o estás contra Él, o recoges o desparramas, o eres trigo, o eres cizaña. Y el día de la siega se acerca, el día de la separación se acerca, el día donde cada uno dará cuenta de sí mismo se acerca. Por eso hoy esta exhortación no es solo una advertencia, es una invitación a que te levantes, a que vuelvas a la palabra, a que vuelvas a orar con la Biblia abierta, a que dejes de vivir de emociones y empieces a vivir de convicciones, a que dejes de depender de lo que sientes y empieces a depender de lo que está escrito. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo lo que hoy persigues, todo lo que hoy amas fuera de Dios, un día será polvo, pero lo que siembres en el Espíritu, eso permanecerá para siempre. Hoy el Espíritu Santo te llama a alinearte con la Escritura, a dejar de torcerla, a dejar de usarla para justificar tus pecados, a dejar de buscar mensajes cómodos y a abrazar toda la verdad, incluso la que duele. Porque la verdad duele, pero sana. La verdad confronta, pero libera. La verdad corta, pero restaura. Porque el que ama la verdad camina en luz y no tropieza. Hoy Dios quiere que vuelvas a esa verdad, que vivas conforme a ella, que la honres, que la guardes en tu corazón. Porque sólo así tu camino será recto, sólo así tu vida será limpia, sólo así la gracia de Dios permanecerá en ti como un río que nunca se seca. Y si hasta ahora has vivido lejos de esta palabra, si hasta ahora has despreciado su gracia, si hasta ahora has endurecido tu corazón, escucha bien. Todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo, pero no será eterno, porque vendrá el día donde ya no habrá tiempo, donde ya no habrá oportunidad, donde el que es santo se santifique más, y el que es inmundo siga siendo inmundo, y ese día nadie podrá cambiar su destino. Hoy es el día aceptable, hoy es el día para volverte, hoy es el día para correr a su presencia. Hoy es el día para llorar, hoy es el día para decidir porque mañana puede ser tarde. Amado, después de haber escuchado la voz de Dios a través de su palabra, después de haber sido confrontado por la verdad que no miente, llega el momento donde no puedes permanecer igual. Porque el Espíritu Santo no te habla para entretenerte, sino para transformarte. Y esta transformación comienza con una entrega interna, profunda, total. Dios no quiere partes de ti, no quiere que le des lo que te sobra, no quiere una fe fragmentada, quiere todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza. Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar al Señor con todo. No con un poco, no con la mitad, sino con todo, porque cuando te entregas parcialmente, en realidad no te entregas. Hoy el Espíritu clama dentro de ti para que dejes de resistir, para que dejes de negociar, para que dejes de poner condiciones y te rindas completamente. Porque solo los que se rinden de verdad
conocen la plenitud de su gracia. Hay una hambre espiritual que está siendo despertada en este tiempo, una sed que no se sacia con nada de este mundo, porque solo Dios puede llenarla. Esa hambre es señal de que el Espíritu te llama, es señal de que no puedes seguir viviendo de lo superficial, es señal de que necesitas más. Y aquí quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo más vas a conformarte con lo mínimo? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo de recuerdos? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir engañándote con una fe sin fuego? Hoy Dios te dice, basta de conformismo, basta de mediocridad, basta de religiosidad vacía, porque yo quiero hacer algo nuevo en ti, yo quiero llenarte, yo quiero usarte, yo quiero que ardas. Pero no puedo hacerlo mientras sigas abrazando lo viejo, mientras sigas aferrado al pecado, mientras sigas resistiendo mi voz. Hoy el Espíritu Santo quiere romper cadenas, quiere derribar muros, quiere limpiar tu vida de todo lo que estorba, pero necesita que digas sí, necesita que abras la puerta, necesita que le entregues todo. Y no pienses que es imposible, porque hombres y mujeres antes que tú también sintieron que no podían, también se vieron débiles, también se sintieron indignos, pero se rindieron, y en esa rendición encontraron fuerza. Mira a Isaías. Cuando vio la gloria de Dios, se sintió perdido. Dijo, «Ay de mí, soy hombre de labios impuros». Pero en ese reconocimiento Dios lo limpió, lo tocó, lo envió. Mira a Jeremías que dijo, «Soy un niño, no sé hablar», pero Dios lo llenó de su palabra y lo levantó como profeta. Mira a los discípulos que eran pescadores simples, sin estudios, sin influencia, pero llenos del Espíritu, cambiaron el mundo. Todos ellos tenían algo en común. Se entregaron, dejaron de confiar en sí mismos y empezaron a depender totalmente de Dios. Esa es la clave, esa es la perspectiva que necesitas. Dejar de mirar tus limitaciones y empezar a mirar su poder. Dejar de mirar tus fracasos y empezar a mirar su gracia. Dejar de mirar tu pasado y empezar a mirar su propósito. Porque cuando te entregas de verdad, todo cambia. La gracia se activa, el fuego se enciende, la presencia desciende, el Espíritu te llena. Y lo que antes era imposible se vuelve posible. Lo que antes era oscuro se vuelve luz. Lo que antes era muerte se vuelve vida. Pero esta entrega no es un momento, es un estilo de vida. No basta con llorar hoy y olvidar mañana. No basta con emocionarse en una predicación y seguir igual. Hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que caminar cada día en dependencia total de Dios. Es en lo secreto donde se demuestra si realmente te entregaste. Es cuando nadie te ve, es cuando nadie te aplaude, es cuando solo tú y Dios saben lo que hay en tu corazón. Por eso hoy Él te llama a una vida de búsqueda, a una vida de altar, a una vida de fuego. Y quiero que entiendas algo, amado, vidas entregadas generan impacto eterno. No son las multitudes, no son los templos lujosos, no son las plataformas lo que cambia el mundo, son las rodillas dobladas, son los corazones quebrantados, son las lágrimas secretas, son los que dicen, heme aquí, envíame a mí, son los que deciden morir para que Cristo viva. Cada gran despertar, cada avivamiento, cada mover poderoso de Dios comenzó con uno, con alguien que decidió rendirse por completo. Podría ser tú. Sí, podría ser tú el que encienda una llama en tu casa, en tu iglesia, en tu ciudad, pero para eso debes entregarte sin reservas, debes buscar sin descanso, debes amar sin condiciones. Hoy quiero dejarte claro que el cambio no comienza afuera, comienza dentro de ti. No esperes que otros oren por ti, ora tú. No esperes que otros se arrepientan, arrepiéntete tú. No esperes que otros se levanten, levántate tú, porque Dios siempre comienza con uno. Si esperas que todo cambie a tu alrededor para buscar a Dios, nunca lo harás, porque el cambio empieza en tu corazón.
Hoy debes decirle: Señor, aquí estoy, cámbiame, renuévame, lléname, haz conmigo lo que quieras. Esa oración sincera, esa entrega radical, esa rendición absoluta es la llave que abre los cielos. Amado, hoy no te hablo de religión, no te hablo de normas, no te hablo de apariencia, te hablo de una relación viva con el Dios vivo. Te hablo de conocer su voz, te hablo de sentir su presencia, te hablo de caminar con Él todos los días, porque solo eso te sostendrá, solo eso te dará vida, solo eso te salvará. Hoy responde: no calles, no duermas, no postergues, porque cada segundo cuenta, porque cada minuto es un regalo, porque cada día puede ser el último. Entrégate hoy, ríndete hoy, busca hoy, y verás que su gracia no solo no se agotará, sino que fluirá como un río sin fin en tu vida. Hoy quiero que entiendas que no se trata de esperar que otros cambien, se trata de ti, se trata de tu vida, se trata de tu eternidad. El cambio comienza en ti, el avivamiento comienza en ti, el fuego comienza en ti, la gracia arde primero en un corazón que se rinde. No pienses que eres muy pequeño, no pienses que no puedes, no pienses que es tarde, porque Dios siempre usa lo débil para avergonzar lo fuerte, lo pequeño para derribar lo grande, lo despreciado para manifestar su gloria. Tú puedes ser ese instrumento, tú puedes ser esa vasija, tú puedes ser esa antorcha, pero solo si decides rendirte completamente. No hay excusas, no hay tiempo, no hay mañana, es ahora, es hoy. Por eso hoy te convoco a un acto de entrega, ahí donde estás. Cierra tus ojos, levanta tus manos, dile al Señor con todo tu corazón: Señor, no quiero seguir igual, no quiero que tu gracia se apague en mí, no quiero caminar vacío, no quiero perderme, me entrego a ti, rindo todo, quema lo que no sirve, lléname de tu espíritu, aviva mi vida, hazme nuevo. Esa oración sincera, esa rendición verdadera, es el inicio de algo grande. No tengas miedo de llorar, no tengas miedo de humillarte, no tengas miedo de confesar, porque ahí donde te quebrantas, Dios te levanta. Ahí donde mueres a ti, Cristo vive en ti. Ahí donde pierdes todo, lo ganas todo. Ahora toma una decisión práctica, no solo emocional. Busca, ora, ayuna, santifícate, deja el pecado, rompe con lo que te aleja de Dios, vuelve a la Biblia, vuelve al altar, vuelve al secreto, porque ahí se encenderá el fuego. Haz un pacto con Dios hoy. Dile que sí, dile que estás dispuesto, dile que lo amas más que a nada, y Él responderá: amado, no te vayas sin decidir, no cierres esta palabra sin accionar, no apagues este fuego que el Espíritu encendió en ti. Este es tu momento, este es tu día, este es tu despertar. Si esta palabra habló a tu corazón, deja que otros también sean tocados. Comparte, comenta, haz que el clamor llegue lejos, porque no hay tiempo que perder, porque el mundo necesita el fuego que Dios encenderá en ti. Hoy Dios te dice: yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo te levantaré, yo derramaré mi gracia sobre ti. Solo decide, solo responde, solo ríndete. Hazlo ahora, y mientras esta palabra sigue ardiendo en ti, te invito a que dejes tu like y te suscribas, no por un número, sino porque juntos llevaremos este mensaje a más almas que necesitan despertar antes de que la gracia se apague. El tiempo es ahora. Despierta.